¿Por qué Jesús descendió al infierno? Un misterio profundo de la fe cristiana. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús, el Hijo de Dios, decidió descender al infierno? Esta es una de las cuestiones más enigmáticas y profundas de la fe cristiana. Muchas personas se preguntan si esto realmente sucedió, y de ser así, ¿por qué lo hizo? ¿Qué realizó allí y cómo afecta nuestra salvación hoy? En este análisis, exploraremos juntos este tema fascinante y lleno de revelaciones. Prepárate, porque lo que descubrirás podría transformar completamente tu comprensión del sacrificio de Cristo. El intervalo entre la cruz y la resurrección. Escuchamos con frecuencia sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección, pero rara vez abordamos lo que ocurrió entre ambos eventos. Este intervalo encierra un misterio que muchos desconocen. ¿Por qué Jesús tuvo que descender a las profundidades? ¿Cuál era el propósito divino detrás de esta acción? Responder estas preguntas no solo nos brinda una visión más profunda del plan de Dios, sino que también nos ayuda a comprender mejor la grandiosidad del amor de Cristo. El contexto bíblico, histórico y cultural. Para entender por qué Jesús descendió al infierno, debemos sumergirnos en el contexto bíblico, histórico y cultural de la época. En el Antiguo Testamento, el término Seol designaba el lugar de los muertos. Este no era necesariamente un lugar de tormento, sino un espacio donde las almas aguardaban. En el Nuevo Testamento, surgen términos como Hades y Gehenna, cada uno con significados distintos. El Hades equivale al Seol, mientras que la Gehenna se refiere a un lugar de castigo eterno. Jesús vino al mundo con la misión de salvar a la humanidad del pecado y la muerte eterna. Aunque su muerte en la cruz es ampliamente entendida como el ápice de su obra redentora, su jornada no terminó allí. En 1 Pedro 3, 18-20 leemos que Jesús predicó a los espíritus en prisión. Este pasaje nos da una pista de lo que ocurrió después de su muerte. Pero, ¿quiénes eran estos espíritus? ¿Por qué estaban presos? ¿Qué les comunicó Jesús? La inclusión en el credo apostólico. La frase descendió al infierno, incluida en el credo apostólico, reconoce la profundidad de la obra de Cristo. Esta declaración nos recuerda que Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también conquistó las fuerzas del mal en su propio dominio. Este acto demuestra que su victoria es completa y abarcadora, alcanzando incluso los lugares más oscuros. El propósito del descenso. Imagina por un momento la noche de la crucifixión. La oscuridad envuelve la tierra y el silencio pesa en el aire. Mientras la multitud se dispersa, algo extraordinario está a punto de suceder, un acto que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Jesús, nuestro Salvador, dio un paso más allá de la muerte, descendió al infierno. ¿Por qué fue necesario? La Biblia nos ofrece pistas valiosas. En 1 Pedro 3, 18-20 se nos dice que Jesús predicó a los espíritus en prisión. Este acto no fue un simple gesto simbólico, fue una misión divina con un propósito claro. Un sacrificio para todos los tiempos. Jesús vino para alcanzar a todos los seres humanos, incluso aquellos que vivieron antes de su venida. Durante miles de años, la humanidad cargó con el peso del pecado, aguardando el cumplimiento de las promesas de Dios. El descenso de Jesús al infierno fue el puente que conectó todas las eras y todas las almas, proporcionando reconciliación con Dios para todos. Además, este descenso reafirma la autoridad suprema de Jesús sobre todos los reinos, tanto espirituales como terrenales. En Efesios 4, 8-10, Pablo escribe: Subiendo a lo alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo descendió a las profundidades de la tierra. La solidaridad de Jesús con la humanidad. El descenso al infierno es también una muestra de la solidaridad de Jesús con la humanidad. En Filipenses 2, 6-8 leemos que Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Este acto no solo muestra humildad, sino que también refleja su disposición a experimentar la separación que el pecado causa. Jesús entró en la oscuridad para traer luz, romper las cadenas del pecado y asegurar nuestra salvación. El cumplimiento de las profecías. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la llegada de un Salvador que traería redención, justicia y paz eternas. En Isaías 53, 9 leemos: Por la transgresión de mi pueblo fue herido.
Él justificará a muchos y cargará con sus iniquidades. La vida de Jesús cumplió estas profecías de manera clara y contundente. Él, siendo inocente, fue levantado entre los poderosos de su época y sufrió injustamente, cumpliendo exactamente lo que Isaías había profetizado. Otra profecía significativa se encuentra en Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo apunta a la resurrección del Mesías, afirmando que él no permanecería en la muerte, sino que vería la vida nuevamente. La resurrección de Jesús confirma gloriosamente que no quedó en la sepultura, sino que venció a la muerte, trayendo esperanza de vida eterna para todos los que creen en él. Además, en Ezequiel 34, 14-15, Dios promete: yo mismo buscaré a mis ovejas y las pastorearé, las sacaré de todas las tierras por donde anduvieron y las traeré a su propia tierra. Este pasaje profético describe la misión de un pastor que reúne a su rebaño disperso. Jesús, en su ministerio, se mostró como el buen pastor, cuidando de sus ovejas, buscando a los perdidos y trayéndolos de vuelta a la seguridad del amor divino. La trayectoria de Jesús en la tierra es como un tapiz cuidadosamente tejido, donde cada evento significativo encuentra su correspondencia en las escrituras antiguas. Desde su nacimiento virginal anunciado en Isaías 7:14, pasando por su entrada triunfal en Jerusalén según Zacarías 9:9, hasta su crucifixión descrita en Salmos 22. Todo apunta al cumplimiento de las promesas divinas. Cada paso de su vida fue un eco de las palabras de los profetas, una confirmación de que él era, de hecho, el Mesías esperado. Pero no se detiene ahí. El cumplimiento de las profecías no se resume solo en eventos históricos, sino también en su profundo significado espiritual. Cuando Jesús cumplió estas profecías, no solo validó su identidad como el Hijo de Dios, sino que también reveló el plan redentor de Dios para la humanidad. Transformó promesas en realidad, convirtiéndose en la esperanza viva que antes era solo anhelo. Hoy reflexionamos sobre estas verdades. Las profecías cumplidas en Jesús no son meros registros antiguos, sino fundamentos vivos de nuestra fe. Nos recuerdan que Dios es fiel a sus promesas y que su plan de salvación es perfecto. Al leer estos pasajes, somos invitados a sumergirnos más profundamente en el misterio de la redención y a renovar nuestra confianza en el Salvador. Contemplar el cumplimiento de las profecías en Jesús nos lleva a mayor admiración y gratitud. Vemos que la historia no es solo un relato de acontecimientos pasados, sino una narrativa continua de amor, sacrificio y victoria divina. Esta verdad nos inspira a vivir con fe renovada, sabiendo que el mismo Dios que cumplió sus promesas en Jesús sigue actuando en nuestras vidas hoy. Victoria sobre el pecado y la muerte. Imagina el escenario: el cielo y la tierra vibran con el eco del sacrificio de Jesús en la cruz. La humanidad observa en silencio, esperando el desenlace de esta jornada divina. Pero la historia no termina con la muerte, de hecho, comienza a revelar la profundidad de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. En Hebreos 2, 14-15 encontramos una verdad poderosa: por lo tanto, visto que los hijos son participantes comunes de carne y sangre, también él participó de estas mismas cosas, para que por su muerte anulara a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librara a aquellos que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. Aquí la Escritura presenta claramente el propósito de la muerte de Jesús: destruir las fuerzas que gobiernan la muerte. La muerte, antes una sentencia final, fue subvertida por el poder redentor de Cristo. La resurrección de Jesús no fue solo un retorno a la vida, sino una declaración triunfante de que la muerte no tiene la última palabra sobre quienes creen en Él. Esta victoria nos ofrece la esperanza de la resurrección: así como Jesús resucitó, nosotros también viviremos eternamente con Él. Esta promesa nos da fuerza para enfrentar las adversidades diarias, sabiendo que nuestra jornada no termina con la muerte, sino que continúa en la gloria eterna. Además, la victoria sobre el pecado nos capacita para vivir de manera transformada. Jesús venció el pecado y la muerte, invitándonos a participar de esta victoria. Ya no estamos esclavizados por el miedo a la muerte ni por las cadenas del pecado, somos libres para vivir en comunión con Dios. Pablo, a pesar de enfrentar innumerables persecuciones, mantuvo su fe inquebrantable. Sabía que su batalla no era solo contra fuerzas humanas, sino contra el poder del pecado y la muerte. En Romanos 6:9, Pablo asegura: sabemos que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no lo domina. Esta declaración es un ancla para nuestra fe, recordándonos que la victoria de Cristo garantiza que la muerte no puede separarnos de Dios. En 1 Corintios 15, 54-57, Pablo celebra, la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí vemos la supremacía de Cristo sobre todas las fuerzas contrarias. Esta victoria nos inspira a vivir con propósito, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para testificar la gracia y el poder de nuestro Salvador. Solidaridad con la humanidad. Imagina la escena: Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, elige compartir nuestra condición humana, incluso enfrentando la muerte. En Filipenses 2, 6-8, Pablo revela, él, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y, hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este acto de solidaridad es un misterio fascinante. Jesús, siendo Dios, eligió vivir entre nosotros, enfrentar las mismas tentaciones y desafíos, y al hacerlo, rompió las barreras que la muerte había erigido. No fue una victoria simbólica, sino una conquista real y definitiva sobre las fuerzas de las tinieblas. Vivamos esta verdad diariamente, recordando que en Cristo somos más que vencedores. Que esta certeza fortalezca nuestros corazones e inspire nuestras vidas con propósito, victoria y esperanza eterna. El texto de Filipenses nos invita a reflexionar profundamente sobre la humildad y el sacrificio de Jesucristo. Aunque Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. En su humanidad, se humilló aún más, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este acto no fue un signo de debilidad, sino una expresión de amor y solidaridad con la humanidad. Jesús, siendo Dios, poseía todas las prerrogativas y glorias divinas. Sin embargo, eligió despojarse no de su divinidad, sino de su derecho a estar por encima de nosotros. No vino para observar nuestras luchas desde lejos, sino para vivirlas a nuestro lado. Esta elección deliberada es la esencia de la verdadera solidaridad. ¿Cuántas veces nos sentimos solos en nuestros dolores y sufrimientos? Jesús entiende cada lágrima y cada angustia porque Él mismo experimentó el dolor y la muerte. Su descenso al infierno no fue un acto de desesperación, sino una manifestación de amor profundo e inquebrantable. Al abrazar nuestra humanidad, enfrentó la muerte, el mayor enemigo, para darnos la victoria. Esta solidaridad nos asegura que no estamos abandonados. Nuestro Salvador compartió nuestra condición para fortalecernos en nuestro viaje. Cuando Pablo dice que Jesús se volvió obediente hasta la muerte en la cruz, subraya la totalidad de su obediencia. No hubo vacilación, solo una entrega completa a la voluntad del Padre. Esta obediencia fue una expresión máxima de amor y empatía. Jesús cargó nuestras culpas y enfrentó la muerte para liberarnos. Su actitud nos desafía a vivir de manera similar, sirviendo a los demás con amor sacrificial. La solidaridad de Jesús también es un modelo de empatía y compasión. En Hebreos 4:15 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto significa que Jesús comprende nuestras luchas de manera íntima y personal. No está distante ni indiferente, camina con nosotros en cada paso del camino. Esta comprensión debe llenarnos de esperanza y motivarnos a vivir con fe y confianza. Sabemos que, independientemente de las dificultades, tenemos un Salvador que entiende y se preocupa. Jesús no solo nos acompañó en los buenos momentos, sino que se inclinó hacia nuestros momentos más oscuros. En Romanos 8, 38-39, Pablo asegura, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ningún poder, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta promesa culmina la solidaridad de Jesús con nosotros, nada puede alejarnos de su amor. El descenso de Jesús al infierno fue una parte integral del plan divino de salvación. En Efesios 4,
8-10, Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso de que subió, sino que también había descendido a las profundidades de la tierra? Este acto simboliza que Jesús enfrentó la muerte y derrotó los poderes de las tinieblas para liberarnos del pecado y la desesperanza. Su sacrificio abrió un camino seguro hacia la reconciliación con Dios. Antes de Jesús, el acceso a Dios estaba restringido por el pecado. Al descender al infierno, Jesús derribó todas las barreras, ofreciendo salvación universal. En Hebreos 10, 19-20 se nos recuerda, teniendo, pues, hermanos, confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Este camino garantiza acceso directo a la presencia de Dios. Teológicamente, el descenso de Jesús reafirma la obra completa de redención. No es solo su muerte en la cruz o su resurrección, sino también su victoria sobre las tinieblas. En Hebreos 2, 14-15 aprendemos que Jesús participó de la misma muerte para destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Esto demuestra que la victoria de Cristo es total, abarcando todas las esferas humanas y espirituales. Finalmente, el descenso de Jesús enfatiza la universalidad de la salvación. En 1 Timoteo 2, 3-4 se afirma, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La obra de Jesús trasciende el tiempo y el espacio, extendiéndose a todas las personas, en todas las épocas. Que esta reflexión sobre el amor y la solidaridad de Jesús transforme nuestros corazones, renovando nuestra fe e inspirándonos a vivir de manera que refleje su amor sacrificial. Como instrumentos de su gracia, llevemos su luz al mundo.